Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard. Yo estoy aquí para hacer lo que es una lectura tema amor para ellos y ellas del signo de Aries. Muchísimas gracias también Aries por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Aries, estoy haciendo lo que es tema amor. La semana pasada solamente hice lo que es bonus y sé que muchos de vosotros se quedaron pues un poquito tristes porque querían lo que es su signo, ¿vale? Desde hoy vamos a hacer todo normal, ¿vale? Tema amor, voy a hacer bonus, voy a hacer lo que es el horóscopo general. Así que no te preocupes, cariño, porque vas a tener el video puntual. A veces YouTube no notifica, ¿vale? Entonces, vosotros tienen que saber que en esta fecha hago lo que es lectura amor, luego los días martes hago lo que es la lectura general, ¿vale? Y la lectura bonus doy los días lunes o intermedio de semana de acuerdo a las visualizaciones. Muy bien, mi querido Aries. Vamos a empezar con los ángeles del amor. A ver qué nos quieren decir para vosotros con mucha fe. ¡Wow! Ya quieren hablar, cariño. Ya quieren hablar, mi Pegaso. Por ahí una seguidora me dijo, Richard, por favor, quiero que me digas emperatriz. Muy bien, cariño. Eres la emperatriz, mi querido Aries. Mi Pegaso, mi unicornio mágico. Dice, quiérase a sí mismo primero. Respetándose a sí mismo, se vuelve más atractivo y más atractiva, cariño. Entonces, ¿qué nos están diciendo las cartas aquí, Aries? El autoestima, el amor propio. Recuerda que tú eres una emperatriz, recuerda que tú eres un Pegaso, tú eres un unicornio que tiene fuerza, que tiene magia. Y eso tienes que aplicarlo tú lo que es en tu vida, cariño, ¿vale? Si llevabas de repente una temporada en la que me dices, Richard, ¿cómo quieres que me voy a arreglar? ¿Cómo quieres que me voy a cuidar? Si no tengo ese gran amor, o simplemente nadie me hace caso, o estamos una temporada que estamos encerrados, cariño, tranquilo y tranquila, porque las energías me están diciendo, tienes que empezar a quererte, tienes que empezar a cuidarte, a valorarte. Si todo este tiempo de repente has estado en la cama ahí, o simplemente en tu sofá comiendo, y no ponías nada para que te puedas arreglar un poco, pues desde hoy lo vas a hacer, ¿vale? Nunca es tarde para cambiar, cariño, nunca es tarde para cambiar. Y las energías me están diciendo, el amor te va a llegar cuando tú te empieces a querer, cuando tú te empieces a cuidar. Así que arriba los ánimos, mi unicornio, mi Pegaso, mi emperatriz, arriba los ánimos, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir, te lo dejo aquí, vale, lo voy a dejar aquí, muy bien. Vamos a ver qué nos dicen el tarot Rider White para vosotros con mucha fe. Mi Aries, que me extrañaba, me decían Richard y Aries, te he olvidado. No, cariño, solamente que la semana pasada hice puro bonus para poder desconectar un poco. Pero vamos a ver. Vamos a ver qué nos dicen. Me sale la carta de la reina de bastos y la carta del rey de bastos, cariño. Y nos hablan de elemento fuego. Yo lo que estoy viendo aquí, que ya alguien tiene interés por ti. Y tú también por ellos o por ellas, ¿vale? Pero yo veo que la conexión es mutua. ¿Por qué te digo que es mutua? Porque vosotros dos se miran. Hay dos personajes que se están viendo, dos personajes que se están deseando y que están sintiendo si existe una posibilidad de que vosotros puedan llegar a algo más. Tranquilamente, cariño. Puede ser que tengas una persona que está muy cerca de tu entorno, la cual tiene un sentimiento por ti y tú no te enteras, mi querida emperatriz, mi querido emperador, no te enteras. Entonces me están diciendo, ya existe una persona que está por ti, esta persona está dispuesto y dispuesta a caminar contigo, tienes que hacer caso de tu intuición. ¿Por qué tienes que hacer caso de tu intuición? Porque la carta de la reina de bastos, si tú te das cuenta, hay un gatito. Hay un gatito negro que nos hablan de la magia, en los sueños también, o simplemente, cariño, utiliza lo que es el arte de la seducción. Tú míralo a los ojos y tú te vas a dar cuenta si esta persona te quiere o no te quiere. Y a lo mejor me dice, Richard, no, es un cucaracho. Es un cucaracho, ¿vale? Solamente desea esta carne jugosa. Pues entonces, cariño, o te das un gusto o simplemente lo dejas pasar. Pero existe una persona que está por ti. Hay una persona que quiere probar ese bocado, que quiere probar tu carne, cariño. Muy bien, mi querido Aries, vamos a continuar. Ahora estoy así contigo, más abierto, porque ya eres mi consentido. Ya te he metido lo que es en el club, ¿vale? Ahora eres el club de Richard. Es esto, cariño. Ya has integrado el reinado. Me sale la carta del 5 de bastos.
la carta del 8 de espadas y tenemos también la carta del rey de oros. Puede ser, cariño, que a lo mejor de repente el contacto o esa persona que siente algo por ti, quizás de repente en su momento te ha decepcionado, te ha defraudado o tú no tienes confianza. Porque aquí yo veo un conflicto, yo veo aquí una lucha interna. Richard, ¿será que esta persona me quiere? ¿Será que esta persona de repente ha cambiado o me va a hacer lo mismo? O puede ser que tengas recuerdos en tus sentimientos, en tu mente, de una relación que a lo mejor te marcó y por eso que tienes miedo a aventurarte, a empezar algo nuevo o simplemente tener un romance, cariño. Mi querido Aries, ¿vale? Mi emperatriz, mi emperador. Tú puedes estar con una persona, tú puedes tener de repente un momento de pasión, de placer. Esto no quiere decir de que tú te vas a casar con ellos. Simplemente las energías te dicen, tienes que tener oportunidades, tienes que disfrutar también los placeres de la vida. Esto no es malo, porque nosotros estamos en esta tierra para aprender, para evolucionar, para ser feliz, para experimentar también cosas, ¿vale? Cuando tú te empieces a abrir más, cuando tú empieces a confiar más, porque puede ser que tengas unos choques, veo que las cosas empiezan a brillar para ti, porque tienes aquí la carta de el rey de oros o de la reina de oros. Vas a ser una persona muy atractivo, muy atractiva para el resto. Cuando tú empieces a darte esa oportunidad, cuando te liberes de toda esa carga emocional, de ese estrés. Cariño, en pocas palabras me dicen, las personas de tu entorno o una persona que tú sientes que siente algo por ti, solamente necesita de que tú te abras un poco más, de que tú simplemente confíes, empieza a arreglarte, te me vas mañana mismo a la peluquería o simplemente, cariño, yo qué sé, si me dices, Richa, no tengo dinero para el spa, pues mira, si estás en un pueblo, lo tienes todo prácticamente. Ese barro que es de lodo, que inclusive a veces apesta, ¿vale? Que es medio verde, ese barro, cariño, tú te haces una exfoliación en la cara y te quita todo lo malo que tienes ahí, ¿vale? Y vas a quedar con una piel de bebé, te lo digo, cariño, porque mi abuela, mi familia lo hacía también, y el barro es buenísimo. Me dice, Richard, el barro no, Vale, vas a coger, ahora voy a hacer yo qué sé, tu tic de belleza, ¿vale, Aries? Porque quiero que tú estés bien. Vas a agarrar un poquito de clara de huevo, ¿vale? Y eso lo tienes que usar solamente de un día. Por eso te digo un poquito, porque lo que sobra te lo haces una tortilla, ¿vale? La clarita de huevo, en la noche especialmente, ¿vale? Te echas un poquito en la cara y vas a ver que al día siguiente vas a amanecer con una cutis, Dios mío, ¿vale? Si no, mírame a mí, a mis casi 42 años como estoy, con piel de bebé. Me dirá, Richa, por Dios, tampoco eres tan guapo. Yo lo sé, cariño, pero si yo no me echo flores, ¿quién me va a echar flores? Entonces también tú tienes que echarte flores. Tú tienes que creer en ti. Es este el secreto, cariño, ¿vale? Porque yo veo de que simplemente falta dar ese gran salto, cariño, mi unicornio. Solamente dar ese salto, ¿vale? Hay una persona que te está extrañando en la distancia. Hay una persona por las redes sociales. Hay una persona que te añora. Amores a distancia, cariño, veo aquí. Porque tenemos la carta del 3 de bastos. Yo lo que estoy viendo aquí es algo muy curioso. Yo veo que está predominando lo que es el basto. Muchos de vosotros están lidiando con personas de elemento fuego. O ese amor secreto que tú tienes puede ser de elemento fuego. O me dices, Richard, te voy a ser sincero, aquí entre nos, ¿vale, Richard? Ya que ahora soy de tu club, porque es así, cariño, ya estás dentro de la unión de Richard Velázquez, es esto. Son pocos los elegidos, cariño, son pocos los elegidos. A lo mejor me dice, Richard, lo que pasa es que yo he tenido una historia con esta persona y yo no sé si tiene sentimientos por mí o solamente ha sido un choque y fuga, ¿vale? Solamente ha querido comer de este lomo, es esto. Tú también lo has disfrutado, cariño, tú también lo has disfrutado, ¿vale? Entonces yo lo que te puedo decir, esta persona te extraña, te añora, te recuerda, ¿vale? Pero eso también implica de que vosotros vuelvan a retomar el contacto o simplemente no te cierres. Yo como consejo, Aries, siento un Libra. Yo como consejo, y un Leo. Yo como consejo te doy. No busques prácticamente que las cosas lleguen así de golpe, porque todo es un proceso. A lo mejor tú estás conociendo a una persona y vas a estar en plan cáncer. Richard, lo he conocido, llevamos 24 horas que nos hemos conocido. Ya quiero matrimonio, ya exijo matrimonio. No, cariño,
Tú disfruta, tú vive el momento. Luego las cosas se darán. Nunca presionen nada, nunca exijan nada. Si es amor, esto se dará, cariño, sin presión, ¿vale? Ya verás, cariño. Pero yo tengo buen augurio para ti. Vamos a ver signos. A ver, soy curioso. Vamos a ver signos. Que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude. Vamos a ver signos para vosotros. ¿Me sale lo que es un Leo? ¿Te lo dije o no? ¿Me sale un Leo? ¿Me sale lo que es un Géminis? ¿Me sale un Escorpio? ¿Me sale un Capricornio? ¿Piscis o Acuario? Te enseño las cartitas, cariño. Vamos a continuar. Pero existe alguien, existe alguien en la cual también tú lo recuerdas. Richard, yo también lo pienso. ¿Qué estará haciendo? ¿Será feliz? ¿No será feliz? También lo recuerdas. Hay como una añoranza, como un suspiro cada vez que tú ves su foto o cada vez que tú recuerdas esos momentos vividos. Vamos a ver qué nos dice en el tarot elemental para vosotros con mucha fe. Me quedo hasta mudo por ti, cariño, pero voy a dar hasta el último aliento de mi vida para darte esta información. Me sale la carta de la rueda de la fortuna, cariño. Yo veo que hay una persona que te ve a ti como un tesoro, te ve como algo inalcanzable también. Yo qué sé, está siendo el fruto de la discordia, la manzana prohibida. ¿Ves lo que te digo? Hay una persona que te ve como algo inalcanzable. Hay una persona que desearía tener algo más que una simple comunicación. No sé por qué siento, Aries, que tú vas a despertar fuego, tú vas a despertar pasión en los demás. Yo siento un cambio de energía en ti. Y no porque seas mi consentido, ¿vale? Simplemente porque siento la energía. La carta del Rey de Oros, hay una persona que se pone muy celoso, que se pone muy celosa cada vez que a ti te cortejan, cada vez que una persona de repente pregunta por ti. A lo mejor de repente me dices, Richard, es mi ex, o a lo mejor de repente tú no tienes nada con esta persona, pero sientes de que siente algo por ti. Esta persona se pone celoso, te quiere como su propiedad privada, cariño. Como dice esta canción, para que sepan todos o todas que tú me perteneces, con sangre de mis venas te marcaré la frente. Cariño, te quieren para ti, te quieren para ellos, perdón. Es esto, ¿vale? Porque yo veo que es una persona que ya lo conoces desde hace mucho tiempo, ¿vale? No es una energía recién. Puede ser tu ex, puede ser una persona mayor o también, especialmente para los jóvenes, porque sé que me siguen jóvenes también, puede ser que me digas, Richard, no puede ser que yo quiero a este hombre, esta mujer, y mi padre o mi madre no acepta esta relación, ¿vale? No acepta, es esto, cariño. Porque yo veo que hay una persona que mira con desconfianza este contacto, esta comunicación o este encuentro. Por eso, puede ser que también un grupo de vosotros son mayores de 18, vamos a poner, ¿vale? Porque esta lectura yo siempre trato de decir mayores de 18 para que no exista algún tipo de problema en YouTube, ¿vale? Ya saben que los menores de edad están muy protegidos. Que tú vivas dentro de casa, simplemente, ¿vale? Tengas la edad que tú tienes. Tú vives dentro de casa y entonces estás con la tutela de los padres. Es esto. Es lo que tiene esto, cariño, cuando vosotros todavía no se independizan, ¿vale? No puedo pronunciar. Independizarse, es eso. Tienes que acatar lo que dice tu padre, tienes que aguantar lo que dice tu padre, tu madre, porque estás viviendo en su casa, estás en su propiedad, ¿vale? Y por lo tanto hay reglas que vosotros tienen que cumplir y que también nosotros en su momento lo cumplimos. Entonces, si tú quieres hacer lo que tú quieras en tu vida, pues quizás de repente vas a tener que despabilar, buscarte un trabajo y empezar a vivir por tu cuenta, ¿vale? Pero por el momento yo siento que para un grupo de ustedes jóvenes hay como una rivalidad aquí, ¿vale? Si no es así, me dice Richard, yo ya soy una persona independiente, libre como el viento, peligroso como el mar. Entonces hay una persona que se pone muy celoso o muy celosa. Puede ser tu amigo, puede ser tu amiga. Simplemente se pone muy celoso, ¿vale? Ya sea porque a lo mejor tiene miedo que lo arranquen de repente al gran amigo, al gran amiga de sus brazos o simplemente porque puede sentir algo por ti, ¿vale? Vamos a continuar. ¿Ves? Tiene muchos temores. Tiene muchos temores porque tenemos la carta del 8 de espadas. Yo creo que esta persona como que te protege mucho, es muy protector, muy protectora, ¿vale? Esto es lo que está pasando. Sí, tiene temores a que tú sufras, también cariño, así como también hay un grupo de ellos que te quiere proteger, que te quiere cuidar porque son muy protectores, también hay un grupo de ellos que quiere que tú seas suyo o suya, ¿vale?
Hay una persona que te desea locamente, cariño, y tú no te das cuenta. Por eso te digo, Aries, la calle es tu pasarela. Tu casa es tu pasarela. Si tú estás conviviendo con una persona, si estás compartiendo, yo qué sé, piso o simplemente en la calle, tú tienes que estar siempre arregladito, arregladita, de buen ánimo, de buena actitud, porque hay una persona que te está observando, hay una persona que te está viendo, que te añora, que te desea, que te quiere comer. Mi pequeño Aries, mi pequeña. Muy bien. La carta del 9 de bastos, del 5, perdón, como está en inglés siempre me confundo. Y la carta del mundo, cariño, aparte de que existe una persona que está cerca en tu entorno, muchos de vosotros también entran en lo que es a las redes sociales, ¿vale? Muchos de vosotros de repente, yo qué sé, Richard, tengo un perfil, yo qué sé, me llamo la diosa poderosa o el dios Poseidón, ¿vale? Y veo, cariño, que tienes muchas opciones a escoger. Hay una frase que dice, Aries, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces quizás vas a tener que aclarar algunas cosas. Porque yo veo, cariño, que estás quemando las redes sociales. Por Dios, mi querido Aries, por Dios. Esto se está saliendo de control, cariño, ¿vale? Muy bien, te voy a dar lo que es iniciales. Vamos a ver, Richard, me has pillado. Richard, tengo dos perfiles y en cada perfil tengo 3 que están detrás de mí. La letra D, la letra Q, la letra G. Hay una persona que está en la distancia y una persona que te ha propuesto de repente irte de vacaciones o una persona que simplemente tiene que hacer un viaje para que vosotros dos estén juntos. Hay amor aquí. La letra H y la letra K de kilo. Muy bien, continuamos, cariño, continuamos. Ya me contarás qué estás haciendo en las redes sociales, Aries. O hay una persona que a lo mejor de repente a través de las redes sociales siempre te observa, siempre te mira, ¿vale? Vamos a hacer respuesta en el tarot egipcio y ahora te voy a sacar lo que es las características. Pregunta lo que tú quieras, hazlo con fe, por favor, no simplemente al azar. Si tú quieres, pon pausa, ¿vale? Medita muy bien lo que tú quieres. Vamos a ver, 3 grupos, ¿listo? A ver, si se mira bien, opción 1, opción 2 y opción 3. Te voy a dar lo que es 7 segundos, lo voy a separar un poquito para que se distinga. 7 segundos, opción 3 es el final. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, respuesta es un sí. La carta de la emperatriz. Para aquellos que han elegido la opción 2, respuesta, el emperador es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 3, respuesta, el papa es un sí. Muy bien. Aries, lo que es en el horóscopo general, no te había dicho que el día sábado a las 9 de la noche, horario de España, tendremos lo que es un super chat, ¿vale? Te lo digo aquí para que las cosas no se confundan. El sábado a las 9 de la noche, horario de España, tendremos lo que es un super chat, ¿vale? Para que no digas, Richard, ya me estás desplazando ya. Vamos a ver las características. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías para vosotros. Muchos de vosotros están lidiando con alguien de elemento aire o simplemente me dice, Richard, tiene mucha energía. Esta persona me hace sentir sensaciones que yo nunca he experimentado. Puede ser un Libra también. Siento que esta persona es delgado o delgada o con textura normal. Cabello negro, cabello negro. Puede ser que a lo mejor me dice, Richard, es cierto, con esta persona solamente he tenido lo que es un encuentro esporádico, un encuentro sexual, ¿vale? Nos están diciendo también, esta persona a pesar de su locura, a pesar de su energía, es una persona que si sale contigo, si a lo mejor te ha hecho una propuesta de conocerse, es porque siente que hay afinidad con vosotros, ¿vale? Siento que es una persona que contigo se calma, contigo encuentra lo que es su paz. Vamos a continuar. La carta de los amantes. Muchos de vosotros están lidiando con un Géminis, puede ser. Siento que a lo mejor de repente la persona de tu interés lo conoces a través de las redes sociales o puede ser que a lo mejor me digas, Richard, es una persona que le gusta el arte, le gusta la escritura, le gusta leer, una persona muy culta, la comunicación es básico aquí, puede ser que sea un artista, puede ser que sea un cantante, un futbolista, ¿vale? Algo que esté relacionado con el arte, con el deporte. Muchos de ellos son de repente de piel morena porque están bronceados o bronceadas también. Cabello largo, algunos de ellos o de ellas se hacen trencitas como rastas, tienen un poco de cana y de repente lo cubren también con algún tinte. Mujeres,
Mujeres también nos están diciendo de piel blanca. Tienen algún tipo de tatuaje en cualquier lugar del cuerpo, ¿vale? Cabello largo, liso, lacio, castaño o negro, o puede ser que a lo mejor tenga un color como caoba, ¿no? No sé si estoy diciendo lo correcto. Muy bien, vamos a continuar. Te voy enseñando las cartitas, cariño. Nos dicen, hay una persona que en su momento de repente te ha hecho sentir mal, sientes que esta persona no ha valorado tus sentimientos, es una persona que, aunque aparente dureza, siempre te está pensando y te está recordando. Puede ser que sea de estatura muy alto o puede ser que exista una diferencia de edad también. De piel trigueña, cabello, el cabello lo tiene un poco ondeado, me está diciendo, ¿vale? Puede ser que esta persona maneje lo que es una moto o es una persona que tiene que estar distribuyendo algún tipo de producto o algo por el estilo. Puede ser que sea esa persona que trae paquetes a nivel nacional o internacional o una agencia, etcétera, etcétera, ¿vale? Siento que esta persona también de repente tiene que estar viajando constantemente o porque el trabajo lo acredita así. Quizá de repente tiene que estar viajando por cualquier lugar del país o del mundo. Te voy enseñando las cartitas, cariño. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Ya me estarás diciendo un fuerte abrazo y bendiciones, Aries. Estoy contigo. Besotes.